Bienvenidos al módulo 5. En este módulo vamos a hablar sobre los trades en pullback versus los trades en rompimiento. Aquí hay otro ejemplo que vamos a mirar, no se preocupen en qué temporalidad estamos ni en qué instrumento. Lo primero que vamos a hacer es enfocarnos en encontrar las cruces correctas. Así que queremos buscar las cruces en donde el precio se encuentra por encima de la nube, por encima de la línea verde y por encima de la línea roja, en donde la línea roja se encuentra por encima de la línea verde y ambas líneas se encuentran por encima de la nube. Así que lo primero que voy a hacer es marcar esas cruces que son primera cruz y que cumplen con las reglas para poder que nos podamos fijar solo en ellas. Así que miremos acá, esta es una primera cruz, aquí, pero podemos ver que nunca llega al máximo de la vela anterior, entonces nunca activaría la entrada, así que nos vamos a saltar esa, no la vamos a marcar. Aquí podemos ver esta segunda cruz, así que no podemos mirarla. Estas son rojas, no podemos mirarlas. Esta es roja también, que es un reseteo. Y la siguiente es primera cruz. Así que esta primera cruz la voy a marcar con una flecha. Y aquí continuamos. Y esta de aquí viene también a ser primera cruz. Así que en este ejemplo tenemos dos primeras cruces, las cuales ya he marcado. Así que miremos esta primera cruz. Nosotros para poder hacer una entrada aquí en esta primera cruz, entonces lo que nos aseguramos es que esta cruz, el precio esté por encima de las líneas, la línea roja esté por encima de la verde y ambas líneas estén por encima de la nube. Entonces, ahora para poder entrar, nosotros lo que hacemos es fijarnos en el alto de la vela anterior, ahí es donde colocamos un puntico por encima de nuestra entrada, el stop estaría en el mínimo de la vela y luego cuando nos activa la entrada en esta vela, nos aseguraríamos de que esta vela cierre real. Si no cierra real, entonces saldríamos del trade, sea al final de esta vela, es decir, cuando cierra esta vela y abre la próxima vela, saldríamos del trade. En este caso, pueden ver que aquí hizo un gap, entonces saldrían en positivo, un caso de suerte aquí. Pero en esencia, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la vela de entrada cierre por encima del alto de la vela anterior. En este caso no lo hizo, entonces saldríamos del trade aquí con un poco de ganancia. Ahora miremos la siguiente cruz. Si miramos la siguiente cruz, nosotros habríamos puesto una entrada aquí en el alto. Nuestro stop estaría en el mínimo de la vela. Y básicamente entraríamos aquí en este trade. Esta vela nos tendríamos que asegurar de que cierre real y la siguiente vela igual. Como la siguiente vela no cierra por encima del alto de la vela anterior, entonces saldríamos del trade aquí con un poco de ganancia. Este es el tipo de entrada que ya habíamos visto en rompimiento. Ahora lo que vamos a hacer es ver las entradas con pullback. En este tipo de entrada en pullback ustedes lo pueden complicar o mantenerlo simple. En realidad es muy simple, pero las personas tienden a complicar las cosas. Entonces, estas son cruces con oportunidades alcistas, las dos que tenemos marcadas. Las mismas cruces potenciales en las que encontramos las reglas para hacer entrada en rompimiento son también candidatas para hacer un tipo de entrada en pullback. Miremos esta oportunidad aquí en esta cruz. Esta es una cruz alcista. Para poder tomar una entrada en pullback, necesitamos que la vela anterior sea del color opuesto a la dirección en la que queremos ir. Es decir, si queremos ir al alza, es decir, si queremos entrar en compra, la vela anterior debe de ser roja. Si queremos entrar en venta, la vela anterior debe de ser verde. Esto es para poder tomar entradas en pullback. Si vemos este caso de aquí, entonces para poder hacer una entrada en pullback en esta cruz, la vela anterior debe de ser roja y en este caso sí lo es, entonces en esta cruz se puede hacer una entrada en pullback. Esta cruz que tenemos acá, para poder hacer una entrada en pullback, la vela anterior debe de ser de color rojo, porque vamos a ir al alza. Entonces, como es verde, no se puede hacer una entrada en pullback en esta cruz. Ahora, volvamos aquí a este ejemplo de esta cruz y veamos cómo haríamos la entrada en pullback aquí con esta oportunidad. Ahora, para poder hacer la entrada en pullback, lo que voy a hacer es que mi entrada, en vez de ir en el alto de la vela anterior, como en rompimiento, va a ir en la cruz. Y nuestro stop va a ir igual en el mínimo de la vela anterior. Un punto por debajo del mínimo colocamos nuestro stop. Así que noten que la entrada es diferente. Sin embargo, el stop es igual que la entrada en rompimiento.
También la gestión del trade es igual. Todas las reglas de pullback y de rompimiento son iguales, lo único que se diferencia es el nivel de entrada. En pullback ustedes van a entrar justo en el nivel de la cruz y en rompimiento ustedes van a entrar en el alto o en el mínimo de la vela anterior, dependiendo si están alcistas o bajistas. Así que en esta vela voy a ejecutar mi entrada en pullback en la cruz, mi stop en el mínimo de la vela anterior y al igual que las entradas en rompimiento, me voy a asegurar de que esta vela cierre real, es decir, que cierre por encima del alto de la vela anterior. Si no lo hace, entonces debo de salir del trade. En este caso no lo hizo, entonces debo de salir del trade al finalizar esta vela. Pueden ver que aquí hace un gap al finalizar la vela, entonces si salieron a la apertura de la siguiente vela, salieron aquí en positivo. Entonces, todo es igual en cuanto a las reglas de rompimiento y de pullback. La única diferencia es que en pullback la entrada es justo en el nivel de la cruz y en rompimiento es en el alto o en el mínimo de la vela anterior. Y recuerden, la condición principal para poder entrar en pullback es que la vela anterior sea del color opuesto a la dirección hacia donde va el trade que están tomando. Es decir, si van al alza, la vela anterior debe de ser roja, si van a la baja, la vela anterior debe de ser verde. Ahora, otro tema que necesitamos cubrir es gaps, ya que es una situación que puede ocurrir en el mercado. Para este tema vamos a mirar esta cruz de aquí. Entonces, esta cruz de aquí es una cruz alcista y no podemos tomar una entrada en pullback en la cruz porque la vela anterior es verde. Así que solo podríamos tomar una entrada en rompimiento en el alto de la vela anterior. Entonces vamos a colocar nuestra entrada en el alto de la vela anterior, nuestro stop en el mínimo. Y en este caso ustedes pueden ver que esta vela cierra aquí en este precio. La siguiente vela debería abrir en ese mismo nivel, pero en este caso hizo un gap y en la siguiente vela abrió arriba, por acá, por encima de su entrada. Es decir, que no les activaría la entrada en caso de que la tuvieran ahí. Entonces, cuando ocurre esto, ustedes necesitan obligatoriamente que el precio vuelva al nivel donde está su entrada. No van a ingresar ahí, sino que van a permitir que el precio baje un poco más, como lo hizo en este caso hasta acá, hasta la cruz. Y luego, cuando vuelve y suba el precio, es cuando ustedes ejecutan su entrada. ¿Ok? Entonces, en este caso, ustedes pueden ver que aquí ustedes entrarían cuando el precio baja, vuelve y sube, allí entran y luego el precio cierra por encima del alto de la vela anterior, se quedarían dentro del trade. Siguiente vela no cierra por encima del alto de la vela anterior, entonces tendrían que salir del trade, porque esta oportunidad solo la podríamos manejar a corto plazo debido a que la cruz no está encima de ninguna de las líneas. Entonces aquí pueden ver este escenario de gap. Si ustedes no se sienten cómodos haciendo esta entrada de este modo, ya que es un poco más agresivo entrando cuando suceden estos gaps, lo que pueden hacer es simplemente dejar los gaps a un lado. Si hace gap en la cruz, pues mejor no entran. Así que estos son los temas que queríamos tratar en este módulo y ya finalizamos.